Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Iván, la congregación Redemption en Bucaramanga, en su segmento Tres Milagros antes del desayuno. Así que, pastor Iván, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, muy buenos días. Aquí contentos porque puedo compartir con ustedes estos minuticos de unos breves pensamientos que espero les bendigan. Bueno, iniciemos entonces con el tema de hoy, pastor. Muchas gracias, sí. Quiero hablar esta mañana, con el permiso del Señor, primeramente, sembrarles un cuestionamiento interesante que he estado pensando desde algunos días también y que quiero compartir. ¿Recuerdan ustedes aquella ocasión en donde el Evangelio narra que había un muchacho endemoniado que había asistido junto con su padre para buscar la liberación de un espíritu que eh, lanzaba a este muchacho al mar o al fuego? Estaba aparentemente poseído por un espíritu y el Señor Jesús en ese momento había partido a tener aquella experiencia junto con sus apóstoles más cercanos de la transfiguración en el monte, pero cuando retorna se encuentra con aquella escena en donde se ve que no han logrado el propósito, el objetivo de mm, sacar el demonio del muchacho. Entonces está aquí, esto es un poco vergonzoso para los discípulos, es un poco vergonzoso para los que están dándose cuenta de la escena. Y quiero leerla rápidamente. Estoy hablando de Mateo capítulo 17, es del 17 al 21. Dice, respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y yo quiero que se quede con esta pregunta, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Les contestó sin rechistar. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿A qué género se refiere? Al género de la generación incrédula y perversa. No se refiere al género del demonio, porque el demonio claramente entiende sobre temas de autoridad y fe. Y al mismo tiempo tampoco es eh, inocente sobre aquellos que operan con duda, aquel que razona y trata de justificar su debilidad y aquel que simplemente es audaz en su creencia, en su, eh, en su fe, vamos a decir. He notado, como lo había mencionado en algún programa pasado, que a veces por falta de milagros entramos en esta justificación porque nadie quiere enfrentarse con esa conversación en la que Jesús cuestiona y señala al discípulo y le dice, ustedes tienen un problema de convicción. Su convicción es floja, su convicción es quejumbrosa, su convicción es débil, su convicción es irregular. Bueno, entonces no es una convicción, es solamente una creencia. Entonces vemos cómo la iglesia, después de haber visto los milagros, en este caso puntualmente los apóstoles, los discípulos que estuvieron cerca del Señor, después de haber visto la cantidad ingente de milagros que el Señor hacía todos los días, había algo sobrenatural, algo supernatural que se expresaba en la autoridad, en la persona de Jesús, dándole la vista al ciego, limpiando al leproso,
multiplicando los peces, los panes. ¿Qué tal aquella ocasión donde paga unos impuestos después de darle la instrucción al apóstol Pedro de sacar el dinero de la boca de un pez que acaba de ser sacado del agua? Hay una cantidad de milagros y una cantidad de experiencias que el Señor Jesús está provocándole a la persona, al transeúnte, vamos a decir, al discípulo, al seguidor, que me deja pensando que vivir por fuera de ese diseño eh, nos está dejando, nos está robando una gran parte de la experiencia cristiana. Hoy en nuestro segmento 3 milagros antes del desayuno, quiero sembrarte esta inquietud. ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué nosotros no podemos? Si luego en Hechos de los Apóstoles empezamos a ver los milagros que están haciendo los apóstoles, los discípulos, la iglesia, la falta de señales y milagros de hoy no indica que Cristo haya faltado a su palabra. No indica que se haya rebajado el nivel de influencia, la unción, o como usted quiera llamarlo, el poder, si se quiere, sino que indica que lo que más bien está en cuestionamiento es nuestra convicción y nuestra fe. Yo creo que allí está la conversación correcta. Y es tal vez un poco incómoda, claro que sí, pero vamos a asumirla con madurez, porque por lo menos por mi cuenta, y sé que muchos estarán de acuerdo con esta afirmación, nosotros queremos usar y queremos vivir todo lo que Dios puso a nuestra disposición para expandir el reino en el entorno en donde estemos colocados, en el mundo que nos rodea. Queremos usar todas las herramientas. Hay que predicar, hay que saber de Biblia, hay que tener sabiduría, hay que, etcétera, por supuesto, pero también hay que manifestar milagros. El Nuevo Testamento habla de muchos milagros que ocurrieron después de la muerte del Señor, después de la partida del Señor. Por supuesto, después de que sube el Señor a los cielos, en la presencia de muchos, empiezan a ocurrir unos milagros que podemos darle apertura precisamente con la recepción del Espíritu Santo, que llega acompañado con fuego, con poder, con una renovación en el entendimiento y que llega acompañado con la manifestación de lenguas. Unas lenguas que en este caso particular logran transmitir el mensaje en idiomas en donde no estaban entrenados aquellos que hablaron en lenguas, aquellos que recibieron ese poder para hablarlo. Por supuesto, está ocurriendo un milagro porque ellos están hablando en distintos idiomas. Y la gente reconoce esto. La gente dice, pero ¿cómo hacen para hablar en nuestro idioma si ellos pues no están entrenados para eso y son de aquí, no son de allá? Y está ocurriendo allí en presencia de ellos un milagro absolutamente sobrenatural. Luego Pedro en el capítulo 3 sana a un hombre inválido que está fuera del templo. Lo llevaron, lo sanaron, el hombre salta de alegría y de gozo y Pedro y Juan son aprendidos y son llevados presos. Eso fue, eso fue, eso es una de las contradicciones de la religión más grandes que hay. Cuando este espíritu se hace presente, y lamentablemente tengo que también reconocer que está muy seguido metido entre nuestros conceptos y nuestras convicciones, un espíritu religioso que quiere cuestionar y que es más, quiere silenciar el ámbito de los milagros, este espíritu razonable, este espíritu, no quiero decir que las cuestiones de la fe sean irracionales, quiero decir que es que en el ámbito de lo espiritual, la razón necesariamente tiene que estar alimentada por la fe. De la misma manera en la que muchos hoy día dan como un acierto total de la ciencia
la teoría de Darwin, que además se requeriría un altísimo contenido de fe para poder estar convencidos de que eso de esa manera ocurrió. Si usted es una persona que le da crédito a esa teoría, lo invito a que busque en cualquier página, en cualquier buscador de internet, qué tan plausible, qué tan probable es que en la teoría de las especies de Charles Darwin sea real. Es de verdad, la probabilidad es tan pequeña que es vergonzoso que nos estén enseñando eso en los colegios. Ya raya en lo absurdo, lo ridículo, que estén enseñando eso como una realidad, como una verdad. No hay presentación elegante posible si usted ve las probabilidades de que esa teoría fuera cierta, y han invertido mucho tiempo en justificarla, pero es la hora en el que en el reino de los grandes científicos, simplemente esto no se cree. Esto solo se cree en nuestras escuelas y nuestros colegios, en donde evidentemente están tratando de competir con el ámbito de la fe, del creacionismo, llamarían en términos académicos. Dicho esto de paso, esa es la razón por la que hay mucha confusión entre nuestros ámbitos de fe en las iglesias, porque desde niños, desde primaria, están transmitiéndole a los niños unas ideas y unas teorías como verdad que están muy desvirtuadas. Es decir, ni siquiera estoy eh, desarrollando una idea, eh, ni siquiera estoy contradiciendo esta teoría desde el punto de vista de la fe. Ni siquiera lo estoy haciendo desde el punto de vista de la Biblia. Lo estoy diciendo desde el punto de vista razonable. Esta probabilidad de que esto hubiera ocurrido, fuera realidad, es tan pequeña que ni siquiera los teóricos la tienen en cuenta y han buscado otros caminos para poder explicar el desarrollo de la vida como la conocemos. Mucho más si vamos a abrir el entendimiento a cuestiones del espíritu, de la palabra de Dios. Bueno, ahí sí que están mucho más lejos aquellos que opinan que esto puede ser siquiera una posibilidad. Entonces, Pedro y Juan, para retomar, hacen un milagro, terminan en la cárcel por esto. Pero no termina allí. Hay una solicitud que hace el apóstol. Dice: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Son las palabras, wow, que nosotros debiéramos estar repitiendo constantemente en nuestros espacios. Necesitamos las señales y necesitamos los prodigios en el entorno en donde estemos bajo cuestionamiento, desafío, amenaza o simplemente nuestros entornos cotidianos, porque allí es en donde aquella fluctuación que existe, aquella duda que existe, aquella inseguridad que existe entre los que, conociendo algo acerca de la fe, no toman la decisión. Entonces allí vas con de un espadazo, digamos, de un corte, vamos nosotros a lograr capturar aquellas personas que, sometidas a todo este tipo de filosofías, de cuestionamientos, de distorsiones sobre la palabra de Dios, todas venidas desde el espíritu más horrible que se llama religión, todas ellas venidas construidas eh, desde la plataforma en la que quieren disminuir el poder operativo del Espíritu Santo sobre nosotros y del nombre de Jesús. Entonces allí las personas pues no tienen expectativas sobre Dios. Sin embargo, si usted nota nuestra juventud ahora, quiero hacer este otro comentario, permítame, hago este paréntesis. Nuestra gente ahora, nuestras generaciones por venir, creen mucho más fácil
en el tarot, creen mucho más fácil en las estrellas y que ellas dan eh, instrucciones sobre tu próximo amor, sobre la decisión de tu próximo trabajo, etcétera. Y creen en la tabla Ouija, juegan con la Ouija y juegan con muchas cosas, pero ya en el ámbito sano del espíritu, en el ámbito en el que la palabra de Dios nos está invitando a experimentar, ahí sí ya no, porque eso es retrógrado, porque eso es tonto, porque eso es aburrido, porque eso es etcétera. Eh, Así están las cosas. ¿No? Quieren creer en el, vamos a decirlo, y perdóneme que lo mencione, quieren creer en los brujos y en los rezos y en los aguas y en las, y en las cuestiones indígenas y en el yagé y todo esto, pero no quieren creer en Jesucristo. Eso también es religión. Creencias distorsionadoras acerca del ámbito del espíritu. Entonces, están cautivos Pedro y Juan, pero ellos oran y el lugar donde están reunidos tiembla y son llenados del Espíritu Santo y ellos proclaman la palabra de Dios sin temor alguno. Estoy hablando de Hechos capítulo 4 y en el verso 5, el poder del Espíritu Santo se suelta con una unción sobre la boca de Pedro, que a mí me parece que nosotros también debería, debería cuestionarnos el hecho del por qué ocurrió esto y del por qué ya no ha estado ocurriendo, por lo menos no en la normalidad de nuestras iglesias. Esto a mí me deja bien preocupado. En el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, el poder del Espíritu Santo se manifiesta de una manera tan contundente, y pudiéramos decir inclusive terrible, que por causa de una mentira, una pareja que se llaman Ananías y Zafiras, no sé si ustedes lo recuerden, entregan parte del dinero, obtuvieron un dinero por la venta de su herencia y entregaron una parte, pero dijeron que era todo. Secretamente guardaron una parte de la ganancia, lo que molestó no solamente a los apóstoles, sino evidentemente a Dios también. Cuando el apóstol Pedro desmiente a Ananías, cae muerto, y cuando lo hace con Zafira, anunciándole la situación a la que se está enfrentando, también cae automáticamente fulminada. Ananías y Zafira son una historia que nos deja ver la seriedad con el que Dios toma mm, nuestras ofrendas. Después hablaremos un poco de eso. Mm, Me parece que esta unción está bastante, eh, o de esta capacidad, vamos a decir, porque unción suena como un lenguaje un poco cristianoide. Vamos a decir porque esta manifestación del poder de Dios sobre la boca del hombre ha estado tan estancada. Es la razón por la que hay mucha división y no hay temor de Dios en nuestras congregaciones. Alguien cesacionista podría decir, no, pero es que eso fue para el tiempo de los apóstoles, seguro, porque después la historia muestra una cantidad de milagros que pasaron por siglos después de eso. ¿Y cómo haríamos para trazar la línea en la que finalmente tendríamos que desautorizar el tema de los milagros? Es una línea bastante difícil de establecer, por no decir imposible realmente. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que en la iglesia operaba el Espíritu Santo de esta manera tan contundente, de donde podíamos ver el celo? Estaba leyendo hace un instante en el Facebook algo que compartió mi pastor, el apóstol Zúñiga, en donde recordaba las palabras de un autor que la verdad se me escapan en este momento recordar. Y decía que hay una gran diferencia entre el cristiano que se convierte al evangelio en un país en donde
el evangelio, el cristianismo está siendo perseguido. Países, por ejemplo, comunistas, como Corea, no sé, y los países árabes, con un creyente que se convierte en Occidente. Eh, de verdad que una conversión bajo persecución es admirable. Y si nosotros nos acercamos con un lente para comparar la actitud, para comparar la fe, para comparar la gratitud, para comparar los milagros que se viven en medio de persecución y Occidente y los conversos occidentales, casi que tendríamos que sentirnos avergonzados de lo que compartimos, de lo que vivimos, de lo que nos quejamos. Es más, yo diría, tendríamos que sentirnos avergonzados de nuestras peticiones, de cómo oramos, en dónde está el lente, en dónde está el enfoque de nuestro cristianismo occidental y en dónde está el enfoque de aquellos que están bajo persecución. ¿Cuál es la conversación que tienen ellos cotidiana? ¿Y cuál es la conversación que tenemos? ¿Cuál es el nivel de lealtad, vamos a decir, a los principios y valores aquí? ¿Y cuáles son allá? Creo que hay una manifestación que tiene que incrementarse en la iglesia de Occidente ahora mismo. Ahora mismo tiene que incrementarse y es la manifestación de los milagros. Es la manifestación del Espíritu Santo también trayendo juicio y discernimiento a la iglesia. No podemos borrar que fue el Espíritu Santo inspirando a Pedro, hablando estas palabras, los que terminaron por eh, vamos a arrebatarle la vida a Ananías y Zafira. ¿Cómo podría yo decirlo de otra manera para que no suena tan pesado, tan directo? Ese juicio cae porque Pedro desata esa palabra y porque hay algo profético en Pedro que le está anunciando y que le está informando sobre la situación del corazón de esta pareja y sobre su ofrenda. Bueno, hay otros milagros que siguen ocurriendo mucho más amables, ¿no? El ángel les abrió las puertas de la prisión en Hechos capítulo 5, un poco más adelante. En Hechos capítulo 6, Esteban, considerado un hombre lleno de gracia y del poder de Dios, acusado de querer destruir la ley de Moisés, es transformado y los presentes vieron prácticamente allí, en presencia de ellos, Esteban estaba transfigurándose, transformándose, porque su rostro resplandecía, dice la palabra de Dios. Se convertía en un ángel y ellos no resistieron el poder de sus palabras y decidieron arrebatarle la vida. Capítulo 6 de Hechos. Más adelante, Felipe está ministrando sanidad en Samaria y ministrando liberación. Y salían los espíritus malignos, dice, muchos espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Capítulo 8, 6, 7 y 13 versículo. En un episodio sobrenatural, en una administración sobrenatural que Felipe está realizando, de repente cambia la escena y el Espíritu Santo lo lleva a un camino en donde se cruza con un etíope, con un eunuco etíope. Y allí, en ese transporte a la velocidad de un rayo, eh, Felipe ministra el bautismo a este etíope y le trae la revelación del reino de Dios. Y luego también, en un instante, es retornado rápidamente
a su lugar con un milagro de transporte. ¿Cuándo fue la última vez? ¿O qué te dice a ti de que nosotros no estemos viviendo en ese nivel de manifestación? Los milagros continuaron. Pedro sanó a Lida, un paralítico en Lida, un paralítico llamado Eneas, y en Jope resucitó a Tabita. El Espíritu Santo llama a Saulo y en su llamado queda ciego, pero también le es retornada la vista. Más adelante el apóstol Ananías ministra esa sanidad. Luego, convertido en el apóstol Pablo, Pablo también empieza a hacer milagros, a vivir sin milagros. Ustedes en las cartas ven cuando naufragaron. Bueno, Pablo sigue haciendo milagros por mucho tiempo más, muy seguramente hasta el día en que es sacrificado. La pregunta queda en el ambiente, quiero dejarla gravitando ahí en la atmósfera, diría un pastor muy amigo mío, para que usted codifique la respuesta que se requiere. ¿Por qué? Preguntaron los discípulos cuando Jesús inmediatamente liberó al muchacho, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué nosotros no pudimos operar de esa manera? Y yo creo que la respuesta la da el Señor allí. Por vuestra poca fe, dice el versículo. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. No hemos estado entrenando lo suficiente. En la fe tal vez no hemos empezado a estructurar nuestras convicciones de la manera correcta. No hemos expuesto nuestras necesidades. Mira, si la iglesia no empieza a manifestar lo sobrenatural que Dios depositó en ella, lo sobrenatural estará ocurriendo de mano de otros, precisamente de los enemigos del evangelio del reino de Dios. Y allí es en donde, por esas trampas, mucha gente está poniendo su mirada en el brujo, en el yerbatero, en el santero, que entre otras cosas por allí hay un proyecto de ley en nuestro país en donde quieren desplazar los médicos que se quemaron las pestañas por todo tipo de curanderos. Bueno, no sé con qué criterio profesional. Ahí lo razonable evidentemente queda de lado. Y bueno, allí vamos a ver a San Gregorio y San Benito y la de Chiquinquirá y quién sabe cuántas cosas extrañas eh, de, de santería y etcétera, permeando nuestra sociedad, mientras que nosotros todavía que estamos gravitando en por qué nosotros no podemos, porque nosotros no podemos. Nosotros sí podríamos, si quisiéramos creer con las convicciones que nos los está demandando este siglo presente. Les mando un fuerte abrazo. Soy el pastor Iván Durán desde Redemption en la ciudad de Bucaramanga con nuestro segmento 3 milagros antes del desayuno. Un abrazo fuerte, se les ama.